Bueno, y estamos con Diego Madueri. Él es profesor titular de la Cátedra de Folclore Musical Argentino de la Universidad Nacional de La Plata y de la Cátedra de Historia de la Música Popular en el Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional del Litoral. En sus trabajos como investigador se ha dedicado a proyectos relacionados con la música popular en el rock y en el folclore, y ha escrito y ha publicado el año pasado el libro Charlie y la máquina de hacer música y con el objetivo de hablar un poco con el libro. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Emiliano. Vos sabés que algunos momentos se me corta un poquito, pero Bien, o se satura el micrófono. No sé. bien. Eh, para comenzar un poco con hablar del libro, ¿por qué decidiste vos escribir sobre Charlie? ¿Cómo llegás a hacer este análisis? Porque hay muchos libros escritos sobre la historia, la vida de Charlie, pero están más relacionados a lo biográfico, digamos, a lo social, a sus recitales, su relación con la gente, su vida. Vos lo abordás desde un punto de vista eh, musicológico, ¿no? Haces un análisis del estilo musical de Charlie. ¿Por qué elegiste a Charlie para, para un trabajo de estas características? Mira, hay dos razones. Una, bien subjetiva, es que me gusta Charlie y como yo siempre digo, ha acompañado mi historia musical desde que soy chico, digamos. Mi primer recital de rock fue a los 13 años, en la Sui Generis, o sea, cuando ellos hacen ese recital, en realidad es una gira por el interior. Yo nací en Córdoba, vivía en Córdoba en ese momento, y gracias a que tenía un hermano mayor, bueno, me dejaron ir, y bueno, muy impactante. Primero porque era mi primer recital de rock y segundo por la emotividad que tenía saber que se estaba despidiendo de una banda que ya sabíamos sus canciones en la guitarra y demás. O sea que desde ahí escucho la música, lo seguí con distintos tipos de vínculos, en algunos momentos más, menos. Algunos discos los pude escuchar en vivo, otros no. Y este es como una razón así de orden subjetiva y que tiene que ver con mi identidad, digamos, en la música. Pero hay una razón, o creo que una suerte de razones bastante más objetivas, que era lo que impulsaron esto, que en realidad en primer lugar fue una tesis doctoral. Este trabajo fue una investigación de larga data y bueno, que fue mi tesis. Y en ese momento yo pensé, digo, bueno, sobre quién quiero hacer una investigación extensa e importante, y me parecía que Charlie eh, era uno de ellos. Uno no es el único, pero era uno de ellos, sin duda a dudas, dentro de la música argentina. Primero porque hoy en día es de los pocos que nos quedan vivos, que ha hecho una trayectoria ininterrumpida de su música, casi desde la primera camada, que podríamos hablar de ahí de 67, 68, Almendra, Los Gatos y demás. Si bien él no estuvo ahí, pero inmediatamente después, ya en la década del 70, empieza su hegemonía. Y digo ininterrumpida porque si bien ha habido algunos años donde producto de internaciones o de distintas cuestiones que él paró, pero luego de esta última incluso él grabó un nuevo disco, además de hacer muchos recitales, y ahora se decía que estaba grabando un nuevo disco. O sea que, y siempre estando muy arriba, digamos, porque hay otros músicos que por ahí transitaron esa primera camada y después, bueno, han tenido una popularidad despareja, merecido o no, no importa, pero ha sido así. En cambio, Charlie sigue siendo muy convocante aún hoy. Después me parece que Charlie muestra una, un vínculo que tiene que ver con el rock, que es esta tensión entre singularidad, masividad, tradición, innovación. Y luego me parece que hay algo que es lo que yo intenté más trabajar en el libro, que es una mixtura entre lo que puede ser la armonía clásico-romántica de la música de concierto y la armonía propia del rock. Me parece que ahí hay una mezcla muy particular que hace a su identidad estilística.
Respecto a eso, ¿cómo es la estructura que tiene tu libro? Es decir, eh, ¿es accesible para los músicos? ¿Tiene un lenguaje que es únicamente posible de entender por aquellos que tengan una formación musical? ¿O cómo abordás esto? Porque hacer un análisis musicológico como haces vos de un artista de rock tiene sus complejidades, ¿no? En la forma que puede tener uno de estructurarlo. ¿Cómo manejaste eso? Bueno, eso fue un poco la discusión con mi editor de digamos, lo que fue la transferencia de la tesis al libro, digamos, ¿no? Si bien está casi lo mismo, lo ordené de una manera diferente, de manera que quedan algunos capítulos, me parece que son legibles para el público que le interesa un poco Charlie, o sea, que tiene que ver con su estética, su ideología, algún capítulo que habla un poco más de la historia de él en relación con la historia del rock. Y después sí hay algunos capítulos que son decididamente en un lenguaje más técnico musical bueno, que lo va a comprender y disfrutar más alguien que maneje ese lenguaje, digamos. Pero esto me parece que es un espacio vacante que nosotros, sin lugar a dudas, no solamente de Charlie, sino de muchos músicos populares acá en Uruguay, en Brasil, eh, porque hoy en día, por lo menos en Argentina, hay una gran cantidad ya de carreras de música popular a nivel universitario. O sea, ya cuando yo estudiaba, la única manera de acceder a un estudio de la música, ya sea en facultad, conservatorio, era a través de la música de concierto, académica y demás. Hoy en día ya hay mucha gente, muchos chicos y chicas que se están formando en la música popular y que tienen además un título universitario, manejan lectura, lectoescritura musical. Es decir, que también hay ahí un espacio a lo cual obviamente va dirigido el libro, que me parece muy importante empezar a saldar esa deuda, digamos, ¿no? Claro. Eh, Utilizás una forma muy curiosa, digamos, en el libro, que es la cuestión de los porcentajes, ¿no? Hablar de porcentajes en cuanto bueno, a instrumentos que utiliza Charlie a lo largo de su carrera, a formas y a estructuras armónicas. Contanos un poco cómo es eso. Bueno, mira, hoy en día se podría decir que hay varias formas de acceder a lo que sería un análisis estilístico, es decir, que dar cuenta de un estilo de un artista X. Una es la más común, la más utilizada, es la que yo llamo a través de prototipos, es decir, bueno, yo agarro alguna canción, alguna banda, alguna, y hablo de algunas cuestiones que están, o rasgos que están ahí involucrados, y con eso hago como una especie de pintura estilística de ese artista. Hay otra que bueno, la empecé a aplicar porque a medida que iba estudiando todo el corpus, fui abordando la totalidad, o sea, también yo empecé por ese lado, decir, bueno, voy a estudiar algunas piezas de algunos discos, cuando me di cuenta había analizado todas. Entonces, ahí me puse en contacto bueno, con otros académicos estadounidenses, después he conocido, bueno, un trabajo de un brasilero, que están en esta línea de hacer un análisis estadístico a través de estadísticas. Es decir, analizar corpus extensos bueno, establecer los rasgos, ya no a través de que yo pinto uno o dos prototipos, sino que a través de las proporciones que esos rasgos están en toda su obra. Digamos, es un estilo, una manera de describir el estilo que acá parece bastante novedosa, en otros ámbitos se está utilizando, y es más, este tipo de análisis estilístico, el que yo defiendo, es un análisis estilístico hecho con un análisis humano, base de datos, estadística básica, digamos. Ahora, también se están haciendo en el norte, digamos, y en Europa, Estados Unidos, análisis estilísticos y de géneros a través de la inteligencia artificial y de máquinas. O sea que ya ni siquiera participa el análisis humano. En ese caso yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque los criterios, o sea,
lo que aparece ahí como matemática es la proporción, pero el análisis musical fue hecho por mí, digamos, lo cual implica una interpretación, un conocimiento musical del objeto que estudiaba. No sé si se entiende. Claro, Pero claro. bueno, eh, en la cuestión estadística todos la manejamos un poco cuando hablamos, porque a veces decimos, bueno, tal, tal artista usa mucho esto o usa poco esto, mucho, poco, mayormente. Usamos adverbios que bueno, que yo le puse número. En lugar de decir usa mucho, usa un 80% tal característica, o usa un 20% tal característica. Se le puse número porque los tenía. Es decir, no iba a andar regateando ese término cuando yo en realidad tenía esa proporción. ¿Y ¿Se cómo, entiende? y cómo llegas a esos números? Porque tuviste que escuchar, me imagino, prácticamente la discografía completa y Claro, claro, claro. ese Claro, porque elaborar primero yo la estadística. hice, claro, primero lo que hice fue acotar el corpus. O sea, yo primero mi análisis va desde Vida hasta el disco Say No More, que es para mí una bisagra estilística y de todo tipo, digamos, en la música de Charlie. Yo ya acoté ahí, bueno, toda esa discografía de las bandas, más su etapa solista de la década 80 y principios del 90. Luego hice otro acotamiento y que me quedé solamente con las piezas escritas exclusivamente por él. O sea, saqué todas las piezas del corpus que estuvieran firmadas o con Le Bon o con otros músicos. Es decir, dejé de lado eso porque yo quería hacer un análisis estilístico de él solo. Más allá de que sabemos que esas firmas por ahí pueden haber participado otros, pero bueno, estaban firmados solos por él. A partir de ahí me quedé con una buena cantidad, 122 piezas, que ese era mi corpus, y como te dije, lo empecé a analizar a poco, cuando me di cuenta lo había analizado todo, y fui poniendo en unas planillas Excel nomás todos estos rasgos, y cuando me di cuenta yo podía buscar y hacer un conteo de la proporción que establecía ese rasgo. Por ejemplo, bueno, en la armonía, ¿cuántas veces aparece tal tipo de acorde? Bueno, ya lo tenía, digamos, era cuestión de poner a hacer un conteo y aparecía. Y eso daba un porcentaje en el total de su corpus, digamos. Eso fue un poco el mecanismo. Vos hablabas recién de un quiebre, ¿no? En ese momento, digamos que tu libro abarca desde Sui Generis hasta Say No More, o sea, cronológicamente desde 1972 hasta el 96. Y hay ciertamente un quiebre ahí en ese disco a nivel musical, pero digamos que también hay ciertos quiebres entre Sui Generis y lo que fue su etapa solista y todo lo que pasa en el medio con La Máquina a Hacer Pájaros, Serú Girán. ¿Por qué vos entendés que hay un punto de inflexión más profundo ahí en Say No More? ¿Cuáles son los cambios que vos entendés que tiene el estilo musical de Charlie? Eh, Mira, estilísticamente me parece que esto no tengo una evidencia cierta, pero así a nivel oreja, podría decir que a partir de Say No More no hay mucha más novedad estilística. Más allá de que hay temas nuevos, no hay mucha más novedad estilística. Eh, por otro lado, en realidad podría haber puesto el eje o en Say No More o en La hija de la lágrima. Eh, pero Say No More tiene, es un disco muy extraño, o sea, porque en realidad hay 5 canciones nomás, lo demás son como especie de collage que él trabajaba en el estudio. Eh, es algo como disco también que no tiene mucho vínculo ni con antes ni con el después, digamos, ¿no? Porque tampoco los discos siguientes que sigue con ese tipo de construcción tan de collage. Digamos, y esas 5 canciones me empecé a dar cuenta que tenían algunas reminiscencias estilísticas anteriores. Ahora bien, a partir de Say No More, él propone una nueva etapa. Hay algo en el mismo Charlie, digamos, él habla de su marca Say No More, de su etapa Say No More, y de una manera de vivir y de actuar mucho más caótica que la anterior, digamos, ¿no? O sea, ya a partir de ahí hay menos producciones de discos, en cada disco hay menos producción de él como compositor, incluso en algunos discos como influencia hay 2 versiones de un mismo tema,
Es decir, que ya su composición original, que era lo que a mí me entendía, empieza a ser menor. De hecho, mira, cuando él vuelve a tocar, él hace una serie de recitales que se llaman 60 por 60, creo. Fácil. Fueron 3 recitales con 20 canciones cada una, que se grabó después en un CD, en un DVD, creo. Y bueno, yo hice un análisis de esas 60 canciones, y esas 60 canciones, 3/4 partes de esas canciones estaban en mi libro analizadas. Es decir, que quedaba solamente un cuarto de canciones no incorporadas. Y me daba una imagen de que, bueno, por lo menos hasta ese momento había abarcado la mayoría de su repertorio. Entonces, mi frenado en Say No More, no sé si tiene que ver tanto con lo musical, ya te digo, porque después creo que no hay mucho más novedad, sino también con un modo de producir diferente, con un modo de, de, de enfrentarse a lo musical diferente. Hay que ver que en la década del 80 y anteriormente, Charlie producía un disco por año, casi. O sea que después se va haciendo cada 2, cada 3, bueno, después empieza a haber una producción un poquito más escasa, digamos, ¿no? Bueno, para ir finalizando esta conversación, te consulto sobre algo que surge inmediatamente, ¿no? Cuando vemos que hay un libro de estas características. Dentro de esa variedad que hablábamos recién, que hay dentro de la obra de Charlie en el periodo en que vos lo tomás, ¿cómo lográs, digamos, hilvanar en un solo análisis a un autor que aparentemente, digamos, o a primera vista resulta algo desordenado, una cuestión, y que tiene mucha variedad además, ¿no? Pero ya de por sí, por su forma de ser, por esa otra parte, digamos, de Charlie que tiene que ver con su imagen, con su estilo como persona, como persona pública, digamos, ¿no? ¿Cómo desde lo musical lográs establecer un denominador común para analizar eh, algo tan diverso y con tanto caos? Mira, una de las sorpresas que yo me llevé en el análisis fue justamente a partir de esas estadísticas que vos nombrabas, bueno, yo las fui graficando en esos gráficos de tortas que generalmente uno ve para ver proporciones, eh, y me empecé a dar cuenta de algún un tipo de proporción que empezaba a reiterar en en los- en la armonía, en algunos rasgos de la melodía. Y es una forma que es la mitad más o menos de la torta, los rasgos más regulares de Charlie, o sea, los que más reiteraba. Y la otra mitad era los rasgos más imprevisibles, más raros, más disruptivos, dentro de su propio estilo, digamos, ¿no? Esta categoría yo le llamé equilibrio diversificado y me pareció sumamente interesante, como que en ese aparente desorden de su vida y de su manifestación, en su obra aparecen muchos equilibrios, muchos equilibrios. Es una obra muy equilibrada, muy compensada. Es decir, eh, no me quiero poner en términos muy técnicos, pero bueno, algunos rasgos que se dan en las bandas del tipo de armonía no se dan en la etapa solista, pero eh, ciertos rasgos que deberían darse dentro de la primera etapa se compensan con el ritmo. Bueno, hay una serie de compensaciones sumamente interesantes que hacen que su obra realmente sea muy equilibrada. Y el otro equilibrio me parece que está con esos rasgos, esa tensión que yo digo entre lo que sería lo más típicamente o propiamente rockero como sonoridad y lo que sería una manifestación de un rock más ampliado, más diverso estilísticamente. Me parece que también ahí fluye un poco un equilibrio que se va manifestando de diversas maneras. O sea, evidentemente la primera etapa, la agrupaciones desde mi punto de vista es menos rockera y la otra es más rockera, pero todo va, en todos está un poco todo esto, digamos, ¿no? De hecho, no hay ninguna de las canciones que tenga solamente sus rasgos más regulares. O sea, siempre hay alguna
en donde aparece alguna diversidad, alguna novedad. Entonces me parece que eso hace que sea un artista que no se repite enteramente, pero sí tiene en sí mismo una línea, una tradición estilística, ¿no? Eso lo hace muy interesante para mí. Sin duda. Bueno, el libro, invitamos a todos a que puedan comprarlo, está en librerías acá en Uruguay. Bueno, Salió hace poco una segunda edición, ¿verdad? Una segunda. sí, sí, sí. Afortunadamente el libro rompió mis expectativas porque es un libro bastante diferente, técnico y demás, pero la verdad que ha tenido buena aceptación, así que, bueno, el Gourmet Musical, que es una editorial que acá en Argentina está trabajando mucho por difundir la actividad musical, me propuso hacer una segunda edición, le dije, sí, dale, cómo no, y bueno, encantado, porque la verdad que además pude corregir algunos detalles que siempre en la primera se Claro, escapan. claro. Bueno, la segunda edición no sé si está por acá, nosotros estuvimos pichando en librerías de acá de Uruguay, la primera edición sí estaba, seguramente va a estar llegando muy próximamente porque la estuviste presentando hace poco, además ahí en la Universidad de La Plata, o sea que Sí, seguramente sí. va a estar acá en librerías en nuestro país dentro de poco esa segunda edición de Charlie y la máquina de hacer música, un viaje por el estilo musical de Charlie García de Diego Maduey. Gracias, Diego, por este rato. Gracias, Emiliano. Gracias a vos. Un Un abrazo. saludo, Uruguay.